Lo que estás viendo no es una interferencia, es una ventana al año 33 después de Cristo. El Vaticano no confiscó esta máquina por ser un mito, sino porque lo que captó en el Gólgota demostró que la historia que nos contaron es una mentira biológica. Quédate, porque hoy vas a ver lo que el cronovisor nunca debió mostrar. La historia oficial dice que el padre Marcello Ernetti era un simple monje benedictino apasionado por la música antigua. Pero en las sombras de los años 50, Ernetti lideró un equipo de 12 científicos de élite, incluido el premio Nobel Enrico Fermi. Su misión era una locura técnica: construir un receptor capaz de captar las ondas electromagnéticas residuales del pasado. Llamaron a su creación el cronovisor, una ventana electrónica para mirar a través de los siglos. Al principio, captaron discursos de Napoleón y la caída de la República Romana, sonidos e imágenes que se creían perdidos en la entropía del tiempo. Pero Ernetti cometió el error de apuntar su lente hacia el evento más sagrado y sangriento de la humanidad, la crucifixión de Jesús. Lo que vio esa tarde en el laboratorio del Vaticano no fue la redención de las almas, sino una carnicería que desafiaba la fe. La pantalla del cronovisor se llenó de un color rojo viscoso, una frecuencia que el equipo de científicos nunca había registrado. No era solo el sufrimiento de un hombre, era la presencia de algo que observaba la cruz desde las sombras del Gólgota. Ernetti supo en ese instante que su invento ya no le pertenecía a él, sino a quienes custodian los secretos bajo la basílica. No pasó ni una hora desde que la pantalla mostró aquella silueta inhumana, antes de que el laboratorio fuera sellado por hombres que no vestían sotanas, sino trajes negros y miradas de acero. Era el Sodalitium Pianum, la guardia invisible del Papa, encargada de que los milagros sigan siendo cuestión de fe y no de electrónica. Desmantelaron el cronovisor pieza por pieza, ante los ojos empañados de Ernetti, como si estuvieran diseccionando a un ser vivo en un quirófano clandestino. Cada cable cortado era un fragmento de la verdad que se hundía de nuevo en el pozo de la ignorancia. Ernetti fue recluido en su celda del monasterio de San Giorgio Maggiore, con la prohibición absoluta de hablar sobre lo que la lente había captado en el Gólgota. Pero el silencio no borra las imágenes, las pudre dentro del cráneo. Empezó a sufrir una degradación física inexplicable. Su piel se tornó del color de la ceniza y sus ojos se hundieron en cuencas que parecían devorar la poca luz que le quedaba. Sentía que el vacío que había observado a través de la máquina ahora lo observaba a él desde los rincones de su habitación. Intentó advertir al mundo a través de cartas cifradas, pero cada mensaje era interceptado por manos que olían a incienso y azufre. El Vaticano le dio a elegir: el olvido total o el estertor final de una excomunión que condenaría su alma al mismo lugar que él mismo había fotografiado. El silencio se rompió en mayo de 1972, cuando la revista italiana La Domenica del Corriere publicó una fotografía que hizo temblar los cimientos de la cristiandad. Era supuestamente el rostro de Cristo en la cruz, captado por la lente del cronovisor en el momento exacto de su último suspiro. La imagen no mostraba luz divina, sino el horror biológico de un cuerpo humano siendo reclamado por la entropía y el dolor. Consumatum est. La reacción del Vaticano fue fulminante. Declararon que la foto era un fraude, un burdo montaje basado en una talla de madera de un santuario en Perugia. Ernetti, humillado y bajo amenaza de excomunión, se recluyó en un silencio que duraría hasta su último día, pero los que lo visitaban afirmaban que el padre ya no vivía en nuestro tiempo. En su lecho de muerte, en 1994, Ernetti susurró a sus colaboradores más cercanos que la máquina seguía funcionando en algún lugar de los archivos secretos. Dijo que los planes originales y los componentes de cuarzo y selenio habían sido ocultados para evitar que la humanidad viera la verdad sobre sus propios dioses. Tras su fallecimiento, cada rastro del cronovisor en el monasterio fue borrado. Incluso las grabaciones de audio de las voces del pasado desaparecieron de las estanterías como si nunca hubieran existido. Muchos creen que la tecnología del cronovisor murió con Ernetti, pero el Vaticano emitió en 1988 un decreto inusual, la excomunión automática para cualquiera que intentara usar máquinas de este tipo. ¿Por qué castigar con la muerte espiritual algo que supuestamente es una fantasía?
La respuesta se oculta en los archivos secretos, donde se rumorea que el cronovisor sigue captando las ondas de la historia, no como un estudio científico, sino como un arma de vigilancia temporal. Si pudieras mirar a través de esa lente, si pudieras ver la verdad de lo que ocurrió en los momentos que definieron tu fe, ¿tendrías el valor de soportar la realidad? Ernetti murió aterrado, no por lo que vio en el pasado, sino por lo que sabía que el futuro haría con ese conocimiento. La máquina del tiempo no está perdida, está esperando a que dejes de mirar adelante para atraparte desde atrás.